Les pido disculpas un momentico mientras traigo unos documentos para compartirlos en pantalla. Resulta que acabo de venir de un examen que me hicieron por ahí, una prueba, digamos, más bien. Entonces, una prueba, pero no de conocimientos, sino una prueba que es de un examen físico. Entonces, casi que no llego, les iba a decir, espérenme un poco porque me están tardando mucho. Pero bueno, ya estoy aquí, entonces llego al borde y quiero compartir unos documentos, entonces permítanme un momento. Con eso lo hacemos. Muy bien, entonces, jóvenes, vamos a hablar acerca del proyecto en esta ocasión. En efecto, se trata de mirar los detalles o los requerimientos, digamos, en este caso. Y vamos a hablar entonces sobre eso, comenzando por este primer documento que es el trabajo de la asignatura del semestre del 2020. Entonces, aquí dice que se trata de una edificación de 5 niveles más terraza, destinado para vivienda, ¿no? En concreto reforzado, para construirse en la ciudad de Pasto. Entonces, siempre hay que decir en qué lugar se va a hacer para saber que ese sitio a qué tipo de amenaza sísmica está sometido. Para el presente proyecto se solicita lo siguiente. Primero, efectuar el análisis estructural de la edificación indicada en los planos, considerando las combinaciones de carga establecidas en el título B de la norma sismo resistente NSR 10. En efecto, habrá que hacer el análisis estructural para los pórticos que hacen parte del sistema de resistencia a fuerzas horizontales y verticales. Entonces, tenemos que el trabajo se puede hacer por dos vías, ¿no? La primera vía es la vía de a pie, diría yo, la otra es a través de un vehículo. Irse a pie significa ir paso a paso desarrollando este proyecto, conociendo exactamente cómo es la mecánica para desarrollar un proyecto empleando la hoja electrónica, pues el Excel, empleando algún programa que ustedes tengan para cálculo de pórticos sometidos a fuerzas verticales y horizontales, y pues otra parte con la calculadora programable, otra parte con la calculadora de suma y resta y otra parte a mano. Entonces, ese sería el camino 1. El camino 2 es el de tomar un software que puede ser el SAP o puede ser el RC Building o puede ser el TAPS o ITAPS, como se dice en Norteamérica. De todas maneras, ese es otro camino, que es irse en un vehículo, pero irse en un vehículo no lo veo como conveniente para ustedes porque se pierden muchos detalles del camino. Irse por el camino de a pie es más importante porque les permite como tener conciencia clara de qué es lo que se hace en cada parte
cómo es que se determinan las fuerzas. Pues las fuerzas sísmicas ya las saben evaluar ustedes, porque entiendo que en el curso precedente de análisis 2, allí se debió hablar sobre ese aspecto, la evaluación del cortante basal y posteriormente las cargas aplicadas en cada nivel de la estructura, tanto en el sentido este-oeste como en el sentido norte-sur. Entonces, esa parte, pues no hay problema. El problema es cuando uno llega y ya evalúa esas cargas que son totales y tiene que distribuirlas según el número de ejes que haya en cada dirección. Entonces, ¿cómo se hace? Considerando que aspectos que tienen que verse como el análisis del centro de rigidez y el centro de masas, que esos dos son importantes dentro de la evaluación de esas cargas para ver cómo se van por cada eje, porque dependiendo de la excentricidad que haya entre el centro de rigidez y el centro de masas, pues si esta excentricidad es grande, el momento torsor va a ser mayor. Y los momentos torsores se presentan piso a piso en forma no igual, sino distinta, dependiendo de la geometría de cada piso. Entonces es importante conocer de qué manera se pueden evaluar estas cosas, cómo se evalúan las fuerzas directas aplicadas como fuerza cortante aplicada en una y en otra dirección, y otra es la de evaluar las otras cargas adicionales o indirectas generadas por torsión. Entonces hay que evaluar eso y es bueno conocerlo, ¿no? Si uno lo hace por un programa, pues el programa ya le hace todo. Uno lo hace por ETABS o lo hace por cualquier otro programa, de ETABS o el Reset Building, uno lo hace y inmediatamente le entrega, y eso casi que le entrega todo, ya le entrega las barras de refuerzo para que las coloque nomás en cada elemento. Entonces, bueno, ese es un camino 2, que es el de irse en un vehículo, pero esto es cuando ya uno tenga conciencia cómo es irse por ese camino, empleando el camino por la vía de a pie, no con vehículo. Bueno, en ese caso, cuando uno lo hace por la vía, digamos, de la trocha, si así se puede llamar, y el otro por la vía del vehículo famoso o convertible espectacular, que son los computadores y los programas, o se lo hace por la trocha, que es caminando uno y dándose cuenta de cada detalle que hay en el camino. Pues si lo hace a mano, tendremos que tomar unas combinaciones del título B, unas pocas combinaciones, no todas, porque pues sería muy difícil cubrirlas todas. En cambio, un software sí las cubre todas, porque pues el software es al fin y al cabo un programa que a velocidad lo hace todo y agarra todas las posibilidades y encuentra pues las combinaciones más críticas. Aquí visualmente o previamente tendríamos que ver cuáles son las más críticas para aplicarlas y con base en esas resolver las envolventes o encontrar las envolventes de los momentos en cada pórtico en el sentido norte-sur y en el sentido este-oeste. El segundo paso dice: para la evaluación de los efectos de las cargas sobre la estructura, utilizar los métodos de la fuerza equivalente, horizontal equivalente o el análisis dinámico. Uno de dos. Yo sé que ustedes están más familiarizados o más concientizados de lo que es la fuerza horizontal equivalente. El análisis dinámico es un poco más complejo, que creo que no. Pues podría haber algunos de ustedes que lo conozcan perfectamente, pero creo que es muy escaso o nulo. Entonces, habría que hacerlo utilizando el método de la fuerza horizontal equivalente. Repito, si se lo hace con el ITABS o con otro software, pues seguramente ese lo va a hacer empleando análisis dinámico y haciendo comparaciones con el método de la fuerza horizontal equivalente y haciendo ajustes. Bueno, el tipo de perfil de suelo es D. De una vez se los digo, el tipo de perfil de suelo es D. Ustedes tienen que mirar en el título A de la norma sismo resistente, ahí está tratado todo el asunto de cómo evaluar las fuerzas sísmicas. Sin embargo, más abajo en otro documento hacemos un repaso muy general, pero muy sintético, que yo he preparado para que ustedes lo tengan como guía. Más sin embargo, eso es optativo. Si quieren, lo toman como guía, si no, se van directamente a la norma
y en la norma están consultando cada paso que se debe emplear o que se debe recorrer para establecer esas fuerzas en la estructura, el cortante, basal, etcétera, etcétera. Tercero, analizar y diseñar la placa de entrepiso correspondiente al primer nivel residencial. Recuerden que hemos visto un edificio que lo he bajado de internet y que ese tiene unos 2 niveles de parqueadero y unos 3 niveles. Habían 5 niveles, pero dijimos que íbamos a recortar 2. Entonces quedarían 3 niveles para residencia o para que sea, digamos, pisos habitables. Entonces, correspondiente al primer nivel residencial, que está por encima de los parqueaderos, ¿no es cierto?, de la edificación suministrada, consistente en una losa de concreto reforzada, armada en una dirección, aligerada con bloques de icopor. Considerar los siguientes elementos. Uno podría decir que, hombre, profe, en la ciudad se están construyendo muchos edificios con lámina acanalada, lámina denominada steel deck, o denominada lámina colaborante, o denominada, bueno, tanta denominación que tiene esto, o metal deck, corpalosa, etc. Pues sí, pero yo creo que es más fructífero que lo hagamos en losa armada en una dirección, en concreto, empleando las nervaduras, que esto es lo tradicional, y es un poco más complejo que ir a calcular una losa con el sistema de steel deck. Al fin y al cabo, pues hay manuales que le dan a uno para determinar los elementos requeridos, como es la lámina de metal deck o la de corpalosa, y de especificar cuál y a qué distancia van a ir las nervaduras, en este caso, que son perfiles, en ocasiones son perfiles de lámina doblada en frío, o son perfiles sólidos de IP o HEA, o inclusive perfiles W. Pero eso es algo que en realidad es más fácil. Uno puede lograr encontrar en alguna parte una forma, un ejemplo que le permita hacer el cálculo empleando este método para lograr un entrepiso no con estructura de concreto armada, digamos en este caso, como ya lo solicito, que sea losa armada en una dirección aligerada con bloque y utilizando aligeramientos con bloques de icopor. Entonces, esa es la situación. De otro lado, pues les dejo la inquietud. Solamente yo realmente, personalmente no soy muy amigo de los entrepisos metálicos, ni de los edificios metálicos tampoco, pero pues uno tiene que estar al día y tiene que aprender todas esas cosas y tiene que saber cómo hacerlas. Los edificios metálicos son vulnerables a las altas temperaturas y a la corrosión. Tienen otras fortalezas, por supuesto, pero tienen esa debilidad. Y los entrepisos metálicos como el steel deck o metal deck, yo no le veo que sean tan rígidos en su plano y no veo que sean tan, como dice el dicho, lámina colaborante, que sea como tal tan colaborante. Y esos son los entrepisos constituidos por el metal deck. Es decir, no son como elementos colectores suficientes para formar un diafragma suficientemente rígido en el entrepiso y lograr interactuar con los elementos de soporte que son las columnas. Yo prefiero siempre trabajar con losas de concreto armado, armadas en una dirección o en 2 direcciones. Pero bueno, eso es optativo. Hay digamos, en este momento, hay otro estilo para construir con elementos metálicos, el steel joist. Ese es a base de cerchas metálicas y obviamente empleando entrepisos metálicos también, como es el steel deck. De todas maneras, sigan adelante, ustedes irán viendo qué es bueno y qué es malo, qué es mejor y qué es menos bueno, y qué es, digamos, a la hora de la verdad, lo que en un momento dado deberían recomendar ustedes según su recorrido y según su conocimiento, ¿no? De todas maneras, lo dejo en sus manos. Yo personalmente no tengo concepto bueno de ese tipo de entrepisos, sin embargo, no voy a
a lavarles el cerebro a ustedes en ese sentido. Ustedes están jóvenes, están transitando ahorita por estos lados y llegarán muy lejos. Y en ese camino van a encontrar razones para decir sí, me voy por este lado, o decir no, que les va a ir dando unos criterios muy bien definidos. En todo caso, es un comentario nomás el que hago yo. Entonces, solamente digo que aquí el proyecto debe hacerse con una losa de concreto armado, armada en una dirección, aligerada con bloques de icopor. Y en ella, pues, considerar los siguientes elementos. En una losa hay vigas cargueras y hay vigas de arrastramiento, que son las dos vigas más importantes que existen en una losa. Porque las vigas cargueras y las vigas de arrastramiento conforman los pórticos en los dos sentidos. O diría que estas vigas cargueras y las de arrastramiento conforman los pórticos tridimensionales, junto con las columnas, por supuesto. Luego vienen las vigas auxiliares, que como su nombre lo indica, son de auxilio. Son requeridas para un momento, en un instante dado, en algún sitio, para salvar una situación, para que trabajen, por supuesto, a la flexión, al cortante, etcétera, etcétera. Pero son de menos importancia que las dos anteriores. Las dos anteriores son elementos que hacen parte del sistema primario de resistencia a fuerzas verticales y horizontales. Entonces son mucho más delicadas, de mucha más importancia, que tiene que uno tener mucho más cuidado de ser más riguroso tanto en el análisis como en el diseño. Las vigas auxiliares, pues tampoco por ser auxiliares las vamos a dejar así como digamos, de segundo o de tercera categoría, ¿no? Pues hay que darle la importancia. Lo que pasa es que ellas no tienen responsabilidades como las dos anteriores. Las nervaduras cargueras, pues ya sabemos cuáles son las nervaduras cargueras en una losa aligerada. Las nervaduras de borde, pues son aquellas que van bordeando, como su nombre lo indica, los voladizos o los huecos interiores que se hacen para un propósito específico, un buitrón o un hueco para ascensor o para escaleras o para cualquier propósito. Entonces ellas van bordeando algunos sitios, algunos orificios que haya en la construcción para diferentes propósitos, o como digo yo, de otro lado, bordeando los voladizos que existan en la construcción. La otra son las nervaduras auxiliares, que como las vigas auxiliares también acuden en la solución de algún problema, pero que no tienen un papel, digamos, así como el de las nervaduras cargueras. Las nervaduras auxiliares se parecen a las nervaduras de borde. Son elementos que concurren en un momento dado a ayudar a resolver una situación, pero que hay que ponerles interés, porque todos los elementos tienen que ser de interés para el ingeniero. No puede haber aquí que diga, no, estas por ser auxiliares, estas no merecen atención y pongámosle cualquier cosa. No, todos los elementos requieren de un tratamiento, diría yo, como respetuoso con cada uno de ellos. Que uno sepa que cada uno de ellos está trabajando en un oficio específico, listo, y que unos son más responsables que otros, listo, pero a cada uno hay que darle la importancia que corresponde. Y finalmente dice las nervaduras de arrastramiento. Ustedes ya saben cuáles son las nervaduras de arrastramiento, ¿no? Las que se construyen o se hacen con el fin de acortar los casetones, que no salgan tan grandes los casetones o los canastones o los aligeramientos, ¿no? Y además que rigidizan un poquito a las vigas, a las nervaduras cargueras en su trajinar, en su recorrido, digamos. Muy bien. Ese es el tercer punto. El cuarto punto dice diseñar en concreto reforzado las columnas que soportan el primer nivel residencial. Aquí se me quedó primer residencial. Primer nivel residencial del edificio, cumpliendo con los requerimientos establecidos para estos elementos. ¿Cierto? Entonces, ya aclararemos mejor cuando lo miren. En todo caso, son las columnas que quedan por debajo de este piso, que es el tercero. En el tercero dice analizar y diseñar la losa de entrepiso correspondiente al primer nivel residencial. Entonces, las columnas que están por debajo del primer nivel residencial, las que soportan a este entrepiso, son las que se van a diseñar. No vamos a diseñar todas las del edificio, porque no acabaríamos nunca. Esto es largo, ¿no? Esto es largo. Ya lo van a ver y ahora cuando trabajen y tienen que trabajar arduamente. Yo diría que sin descanso, aprovechando estas vacaciones, tienen que hacerlo persistente, porque si los agarra más tarde, la situación es difícil. Y en consecuencia, vamos a
Hacer, sí, el análisis estructural de la edificación completa. Eso sí, análisis de cargas, luego cargar a todos los pórticos y luego someterlos, todos esos pórticos, a las solicitaciones, empleando un programita que haya para resolver estos pórticos, porque, o si lo tienen hecho ustedes en Excel, magnífico, pero pues a mano nunca, ustedes saben que un pórtico no se realiza a mano, es difícil. Si lo hace a mano alguna vez, una primera vez será para conocer cómo es la mecánica y cómo es el asunto para resolver un pórtico a la luz de algún procedimiento iterativo o a la luz de un análisis matricial. Pero un pórtico pequeñito, pero ya un pórticos grandes ya no se puede y hay que hacerlo con un programita que uno haga en Excel o que se consiga por ahí en un programa. Pero lo importante es que uno sepa cómo cargar a ese pórtico, tanto con cargas verticales y horizontales, y empezar su análisis para conocer finalmente cuáles son los efectos en los nudos. ¿Bien? Pero al diseñar, mire que yo hablo de analizar y diseñar, mire, aquí dice analizar y diseñar. O sea, son dos cosas. A las vigas cargueras, a las vigas de arrastramiento, a todos estos, analizar y diseñar. Recuerden que es analizar y diseñar. El análisis es lo que vieron, siempre analizar una estructura a qué está sometida y finalmente cuáles son sus reacciones de momentos y de cortantes y de fuerzas axiales en apoyos y en luces. Ese es análisis. Y diseñar es a partir de esas fuerzas encontradas por flexión, diseñar por flexión. Si fuerza cortante, diseñar por cortante. Fuerzas axiales, diseñar para fuerzas axiales combinadas con fuerzas presionantes, como son las columnas. ¿Cierto? Entonces, todo eso ya es diseño. Entonces, por aquí es analizar y diseñar. Acá abajo es diseñar, porque se supone que el análisis ya se hizo en el pórtico, ya se determinaron momentos y todo. Aquí viene diseñar, ¿no? A las columnas que soportan el primer nivel residencial del edificio, cumpliendo con los requerimientos establecidos para estos elementos, las columnas, ¿no? Quinto, diseñar en concreto reforzado la escalera clásica ubicada en el primer nivel residencial de la edificación. Bueno, yo aquí diría que es analizar y diseñar, ¿no? Porque hay que hacerle un análisis. Hay que establecer las cargas, hay que hacer el muñequito, hay que someterlo visualmente a ver cómo va a ser, dónde van a estar los descansos, cómo van a ser los peldaños, eso es análisis. Y diseñar es cuando ya tiene definido cuáles son la magnitud del descanso, cuántos peldaños han, de qué magnitud es la huella y la contrahuella, ya toda de qué magnitud es el espesor de la losa que va a soportar a los peldaños y al descanso. Eso es ya una vez conocido todo eso, que es análisis, y ya entra uno a diseñar. ¿Qué es diseñar? Encontrar el acero de refuerzo por concepto de flexión, el refuerzo principal, el refuerzo secundario, que es el refuerzo por retracción de fragua y temperatura, y etcétera, etcétera. Eso es diseñar. Y corroborar que si por cortante necesita refuerzo, qué se va a hacer, cómo colocar ese refuerzo por cortante, aunque sabemos nosotros que en las escaleras clásicas que tienen losa de soporte generalmente los resultados es que no requieren refuerzo por cortante. El sexto, analizar y diseñar en concreto reforzado la cimentación correspondiente a todos los ejes de la edificación, considerando que la capacidad portante del terreno es de 18 toneladas sobre metro cuadrado. Esta es otra parte, entonces. Necesita analizarla y diseñarla. Ya lo veremos porque no hemos entrado a cimentaciones, entonces tenemos que ver cómo se analiza. Ustedes ya conocen más o menos en un curso precedente los tipos de cimentaciones que hay. Pero aquí lo vamos, a más de analizar, lo vamos a diseñar. Y vamos a ser más puntuales en el análisis que vamos a hacer sobre este tipo de cimentaciones en edificios. El punto séptimo es presentar las memorias de cálculo que sustentan los resultados de su trabajo, de todo lo anterior. El punto octavo, presentar planos en los cuales debe plasmar los resultados. Primero son memorias, luego son planos, en los cuales debe plasmar los resultados de su análisis y diseño, materializados en secciones transversales de concreto y acero de refuerzo, despieces de los elementos que correspondan a los elementos de la edificación. Ahí repetí elementos, ¿no? Despieces en los elementos que correspondan a los elementos de la edificación que le correspondan, ¿no? Aquí está algo como raro. Bueno,
Sí, está como mal redactado ahí. De todas maneras, se trata de presentar los planos de todo lo que se haya hecho, ¿no? Indicando todo, indicando los despieces. Pucha, Ida, qué bárbaros. Perdónenme. Bueno. Bueno, me desconcentro un poquito. Bueno, entonces dice ¿de qué? ¿De qué es la pregunta? Si insisten, por favor, me disculpan, pero... Listo. Entonces, volviendo al caso, se trata de hacerlo para las losas, para las vigas, para las viguetas, para las columnas, las escaleras y la cimentación. Entonces, miren que esto es largo. Muy bien. Finalmente dice, las especificaciones correspondientes a los materiales se indican para cada grupo ejecutor del presente trabajo. Entonces, les decía yo en clase a ustedes y a los demás compañeros que por favor me hagan llegar al correo. Ya algunos lo han hecho, lo estoy mirando, que están llegando. ¿Cómo quedó conformado su grupo? ¿Por quiénes? ¿Quiénes conforman ese grupo? Para, digamos, mañana efectivamente reviso eso. Yo les decía que hasta el jueves, hoy, ¿no? Hasta el jueves, hasta hoy jueves, porque quiero revisar esa parte esta noche y con base en eso ya asignar los materiales que les corresponde a cada grupo. Entonces, en efecto, es eso. Listo, jóvenes, esta es la parte correspondiente. Este documento también está subido a la plataforma, de manera que ustedes lo pueden tener allá. Vamos a dejar y vamos a pasar a otra partecita, a mirar que es el plano, del cual les he dicho que hasta mañana, en la mañana o a más tardar en la tarde, les estoy haciendo llegar el plano con las acotaciones correspondientes para el diseño, ¿no? Tanto en planta como en altura, las alturas de pisos, etcétera. Todo eso se lo haré llegar mañana con el fin de que puedan arrancar. Y necesito hasta hoy que me entregan la conformación de los grupos para asignarles los materiales respectivos. Muy bien. Este es un plano que ya lo hemos visto en otras ocasiones. Sobre este es el que hay que trabajar. Esta es una planta tipo. Este es del segundo nivel residencial. Nosotros lo que vamos a hacer es el primer nivel residencial, ¿cierto? Entonces, lo miraremos o lo mirarán ustedes en los otros planos adicionales que se vayan para para que los tengan ustedes. Muy bien. Dejamos que es algo que ya se ha visto. Vamos a pasar a esta parte, que es un diagrama de flujo. Este es un diagrama de flujo que yo he empleado siempre. Para que más o menos se guíen, ¿no?, en ese proceso de la realización del trabajo. Si encuentran otro, muy bien, pero
Este es lo que yo sugiero. Este diagrama de flujo dice pasos a seguir en la realización del proyecto, análisis y diseño de una edificación corriente que se construirá en concreto reforzado. Dice, observar las luces en las dos direcciones, determinar en qué sentido se va a orientar el análisis y diseño, o sea, en qué sentido va a orientar las viguetas cargueras, y por supuesto, si decide colocar las viguetas cargueras en un sentido, las vigas cargueras irán en el otro sentido, ¿no es cierto? Porque las vigas cargueras reciben a las viguetas cargueras. Bueno, desde de todas maneras, observar las luces en las dos direcciones y determinar en qué sentido va a orientar el análisis y diseño. Y por supuesto, respecto a la disposición del acero de refuerzo principal por flexión y secundario por retracción y temperatura, naturalmente, si uno decide una cosa y está automáticamente diciendo por dónde va a ir el refuerzo principal y por dónde va a ir el refuerzo secundario. El primer paso es el predimensionamiento de los elementos de losa. O sea, hay que predimensionarlos, hay que acercarse inicialmente con base en las recomendaciones que hay en la norma. Que la losa, más o menos, ¿cómo la vamos a predimensionar? Hay que predimensionar las viguetas, qué base W le vamos a dar, qué altura le vamos a dar a las viguetas, ¿no? El espaciamiento entre las viguetas, cuál es el espesor de la loseta superior e inferior. Entonces, el primer predimensionamiento, con base en algo que ya conocen ustedes que está en la norma. El segundo es la evaluación aproximada de cargas de la losa a emplear. Entonces, habrá que hacer una evaluación aproximada de las cargas a emplear. Entonces, a ver si les hago llegar un documento por ahí como indicándoles precisamente cómo hacer una evaluación aproximada para tener ese dato y poder avanzar en el siguiente paso. Una vez se hace la evaluación aproximada de las cargas, el siguiente paso es el tercero, evaluación aproximada de las cargas aferentes a las vigas, claro. Ya teniendo el segundo paso, ya podemos hacer una evaluación aproximada de las cargas que van a ir a cada viga. El cuarto paso es el predimensionamiento de vigas, empleando una base mínima, B, mínima especificada por la norma NSR 10 y expresiones expuestas y sugeridas en clase. ¿Listo? Esto digo yo, pero cuando tenía yo clase presencial, en realidad a ustedes tengo que hacerlo a través de este medio. Es decir, cómo se ven hacer un predimensionamiento de las vigas empleando un método que yo lo he utilizado en los diseños que he hecho en muchas ocasiones. Bueno, el quinto paso es evaluación aproximada de la carga aferente a columnas. Entonces, todo esto es una secuencia. Yo no puedo ir a evaluar las cargas sobre las columnas si antes no he evaluado las cargas sobre las vigas, ¿no? Todo este diagrama de flujo tiene un orden secuencial lógico. Por eso les recomiendo que lo empleen. Porque cumplida una etapa, ya voy a la siguiente, que puedo hacerla porque las precedentes ya las he cumplido. El paso 6, predimensionamiento de columnas. Claro, una vez que se evalúan las cargas aferentes a columnas, el siguiente paso es predimensionar a las columnas empleando procedimiento y expresiones expuestas y sugeridas en clase. No lo he hecho, pero voy a tratar también de hacerles llegar un documento que permite hacer el predimensionamiento. Y además, como les decía a los jóvenes del otro grupo, en su grupo pueden asignar a una persona con quien hable o quien quiera interactuar conmigo o que lo represente a todos para que convengamos una reunión en los días de vacaciones, en cualquiera de esos días, excepto por supuesto el 24 y el 25 y el 31 y el 1. De resto, pues yo creo que no hay ningún problema, ¿no? 24 y 25 porque son como pues tradicionales y todo, así estemos aislados ahora por la pandemia, pero pues es decir, se supone que el 24 y el 25 es como algo ya psicológico, dice, no, ese día pues voy a hacer un alto en el camino, y el 31 y el 1, y de resto pues uno no tiene por qué parar, tiene que seguir, y eso va a ser el caso mío. Entonces, cuando quieran, tengan dudas, alguna cosa, profesor, reunámonos, abrimos ese Zoom que nos da el tiempo más o menos de 40 minutos y lo hacemos, y si se requiere otra reunión de otros 40 minutos en otro momento la hacemos, no hay problema, lo importante es que se pongan de acuerdo y asistan
todos con sus dudas y sus inquietudes para que en ese momento podamos como despejarles las inquietudes, acudiendo obviamente a documentos y también acudiendo al PowerPoint para explicar algunas cosas. ¿Listo? El séptimo dice análisis y diseño de escalera clásica. Bueno, ese ya lo saben hacer, ustedes ya lo saben, este es el que menos problema tiene. Lo demás es como novedoso porque es dar pasos en un terreno o en un camino que todavía no conocen ustedes muy bien. El octavo es el análisis de viguetas, pues una vez ha hecho el análisis y diseño de escaleras, este también puede ir a otra parte, tampoco es que sea como que sea previo a estas viguetas, podría ir después, ¿no? Solo que en el camino pues hay que diseñar la escalera, se necesita tener la escalera, saber cuáles son las cargas de escalera que van a llegar a las vigas, etc. En el octavo paso dice análisis de viguetas, análisis, porque aquí no dice diseño, ¿no? Solamente análisis de viguetas de acuerdo a su carga, determinar los momentos, reacciones importantes que se presentan como consecuencia de su trabajo en la conformación de la losa aligerada. ¿Listo? Entonces, las viguetas hay que analizarlas aparte, ¿cierto? Entonces, hay que hacer este análisis de viguetas, que es incluso antes de analizar los pórticos, para saber exactamente cuál es la carga que va a llegar a los pórticos, a las vigas cargueras, ¿cierto? Tenemos que analizar las viguetas. Muy bien. El paso 9 es evaluación del peso flotante de las losas con fines de determinar el cortante basal de acuerdo al método de la fuerza horizontal equivalente. Claro. El décimo es determinación del coeficiente de aceleración a partir del espectro de diseño de la norma colombiana de diseño sismo resistente. Hay que hacerlo. Esto está en el título A. El paso 11, evaluación del cortante basal en las fuerzas sísmicas en los diferentes niveles y en los dos sentidos fundamentales, este-oeste y norte-sur. ¿Cierto? Entonces hay que evaluar el cortante y luego las fuerzas sísmicas en los diferentes niveles, en los sentidos norte-sur, este-oeste. El paso 12, distribución de la fuerza sísmica. Esta es la parte que les digo. Una vez uno tiene la fuerza sísmica determinada en cada nivel, debe saber cómo la va a repartir, porque esa fuerza sísmica que la determina es como si fuera el edificio un solo pórtico, en un sentido y en otro. Esa fuerza hay que distribuirla en los pórticos que constituyen digamos, a los pórticos que están ubicados en diferentes posiciones en una dirección y en otra. Entonces hay que ver cómo se distribuye esa fuerza sísmica a los pórticos existentes en cada dirección, empleando procedimiento de pórtico suministrado en clase para el análisis estructural o empleando las expresiones de Wilbur. Bueno, eso también dice que es suministrado, pero realmente tendremos que mirarlo. Tendremos que mirarlo. Realmente yo creo que en estas vacaciones tendremos que mirarnos varias veces para que vayan conociendo estas partes que no se han dicho, que son parte del proyecto. 13. Cargar los pórticos con las solicitaciones determinadas vertical y horizontalmente. Claro, lo que se haya determinado como cargas verticales y horizontales hay que colocarlas a los pórticos, cargarlos a estos pórticos. Y en el paso 14 dice solución estructural para las combinaciones de carga establecidas y requeridas por la norma NSF10. Entonces, el paso 14 es con base en lo que se conoce, se hacen las combinaciones. Repito, si es manual, si es por el camino de a pie es una forma y si es por el camino en vehículo, digamos, sería de otra manera, ¿no? El paso 15 es determinar los desplazamientos unidireccionales en cada dirección, ¿no? Estimar la deriva bidireccional, o sea, la deriva que la dice la norma es bidireccional, ¿no? Entonces está el resultado de las componentes en una y en otra dirección. Es como la hipotenusa, digamos, la hipotenusa. La hipotenusa, sí, los catetos y la hipotenusa, ¿no es cierto? Bueno, en un triángulo rectángulo. Comparar con la máxima deriva permitida, ¿no? Consultar la norma colombiana sismo resistente, ver el título A de la norma. Paso 16, diseñar las viguetas. Mire, antes era analizar las viguetas. Ahora sí ya se van a diseñar las viguetas y los demás elementos similares presentes en la losa.
Paso 17, efectuar el análisis y diseño de las vigas. Bueno, el análisis en parte, porque ya el análisis viene hecho, se desprenden las vigas de los pórticos, ya vienen hecho un análisis, pero otro análisis habrá que hacer cuando uno suelta una viga y tiene que mirar cómo va a encontrar unos efectos importantes para poder hacer el diseño, ¿no? Efectos envolventes para encontrar, digamos, refuerzos por cortante, ¿no? Etcétera, etcétera. Dice entonces efectuar el análisis y diseño de vigas, tanto cargueras como de arrastramiento. Mire que las dos son las principales, ¿no? Las cargueras y las de arrastramiento, empleando el concepto de envolventes. Paso 18, diseñar las columnas. Aquí ya es diseñar las columnas considerando las solicitudes biaxiales correspondientes y sus particularidades. Paso 19, analizar y diseñar la cimentación correspondiente a zapatas de lindero corriente, de lindero esquinera, sus correspondientes vigas de equilibrio y zapatas centrales. Paso 20, diseñar las vigas de amarre requeridas, ver norma sismo resistente colombiana. Esa parte de las otras, mirar las vigas de amarre. 21, elaborar los planos correspondientes a los diferentes elementos analizados, diseñados, colocar especificaciones. Entonces, ese es el diagrama de flujo que quiero que en lo posible se ciñan. Ahora, si encuentran otra forma, no hay problema, ¿no? No hay problema. ¿Listo? Esta parte entonces queda allí. La otra parte entonces es la correspondiente, miremos aquí, esta partecita, que es la determinación de las fuerzas sísmicas. Yo aquí presento, creo, ¿cuántas son? Son 2 páginas, 2 páginas. 2 páginas en las que se resume los pasos que se dan en la norma sismo resistente en el título A para la determinación de las fuerzas sísmicas. Ya no es sino como algo que pongo aquí, que puede servir de guía, pero que es mejor. Pues uno puede decir que puede tomar el primer paso, a ver qué dice tal cosa, e ir a la norma. El segundo paso, a ver qué dice, vamos a la norma, a ver más explayado, ¿no? Allá en la norma. Aquí lo digo en forma muy condensada, que es los pasos que uno debe seguir para la evaluación de las fuerzas sísmicas. Por ejemplo, aquí está un paso, el paso 2 dice determinar el perfil del suelo con base en la velocidad media de onda de cortante, con el número de golpes del ensayo de penetración, con la resistencia media al corte no drenado, con el IP, el índice de plasticidad, etc. Y con él se determina el perfil del suelo. En realidad ese paso no tienen que hacerlo porque el perfil del suelo le estoy diciendo yo en el enunciado del problema que el perfil del suelo será tipo D. Entonces, pues no habrá que hacer esto, pero la norma sí a uno lo conduce a través de unos pasos hasta llegar a determinar cuál es el perfil de suelo. Labor que generalmente está en las manos de los ingenieros geotecnólogos o geotecnistas especializados en geotecnia. Ellos son los duros en ese cuento que generalmente analizan el suelo en sus diferentes estratos de acuerdo a los apiques que se haya hecho, que se hayan tomado para la construcción del edificio en cuestión, apiques que pueden ser de diferentes magnitudes, de profundidad, y con base en ese análisis que hacen ellos, encuentran los resultados finales que incluso a uno le recomiendan al ingeniero estructural qué tipo de cimentación sugieren ellos, qué tipo de cimentación sugieren ellos para resolver la situación del soporte de la superestructura que es el edificio, ¿no? Entonces, es algo que lo hacen ellos, pero sin embargo, pues uno como ingeniero de estructuras tampoco puede estar ajeno a esto, tiene que estar atento, porque es con esto que le toca interactuar, ¿no? Son dos profesionales, varios profesionales, pero entre ellos está el ingeniero especializado o magíster, lo que sea, en geotecnia, y está el ingeniero especializado o magíster en estructuras que está allí trabajando para un propósito. Los dos tienen que dialogar, así como el ingeniero de estructuras ha dialogado previamente con el arquitecto y con el dueño de la construcción para hacer algunos ajustes en cuanto a las pretensiones, ¿no? De ubicación de columnas, de ubicación de espacios muy grandes, etcétera, etcétera.
Entonces, de todas maneras, es una interacción permanente que tiene uno como ingeniero civil con los demás personas o personajes intervinientes en una obra. El tercero dice determinar F sub A y F sub B con base en A sub A versus tipo de suelo, etcétera, etcétera. El cuarto, determinar el coeficiente de importancia de la edificación, que también está en la norma. Ese coeficiente se llama I. Y ahí estoy diciendo que la tabla 2.5 raya 1, allí se encuentra cómo está el I de acuerdo a la importancia que tiene la edificación. Recuerden que si la edificación es una vivienda, pues no es porque se lo menosprecie, pero una vivienda no merece tanta importancia como, digamos, un hospital o un sitio donde se aglomera la gente, un almacén, sitios donde, digamos, generalmente bajo un desastre uno tiene que recurrir, ¿no? Bajo la acción de un desastre. Entonces, podrán derrumbarse las demás cosas, pero los sitios de atención, como son hospitales, digamos, clínicas, digamos, centrales de incendios, como serían los cuerpos de bomberos, como otros tantos, como los cuarteles de policía y del ejército, todos estos deben ser sitios de primer orden que deben estar, estructuras que deben permanecer en lo posible más allá de cualquier cosa que pueda ocurrir en el fenómeno que se presente, en razón a que tienen personal, tienen gente, si tienen espacios que están dispuestos para recibir a la gente que llega después de un desastre a recibir un tratamiento o que merece ser apoyada. Entonces tienen que estar las entidades del gobierno, entidades de toda índole, con sus edificaciones que son de mayor importancia que las edificaciones para vivienda, ¿no es cierto? Pero de todas maneras hay diferentes grados de importancia, entonces hay colegios también, hay universidades, hay otras instituciones que no son de tanta necesidad de que permanezcan o prevalezcan después de que ha pasado un fenómeno fuerte y ha quebrantado las estructuras, pues los que menos se deben afectar son las entidades de salud, entidades de apoyo que se tienen para, en efecto, respaldar o acompañar a la población en un momento de desgracia. Bueno, el quinto punto es la determinación de los periodos de vibración correspondientes en el espectro de diseño de aceleraciones, ¿no? Sexto, con base en lo anterior, se determina ese SUA, valor del valor del espectro de aceleraciones de diseño para un periodo de vibración dado. Séptimo, etcétera. Octavo, determinación del cortante sísmico, que mire, esto es largo, con unos literales aquí A, B, C, que hay que mirarlos. Esto está dado aquí en forma resumida todo, ¿no? Noveno, calcular la fuerza sísmica en cada nivel con base en un coeficiente de C sub BX, que se lo encuentra en el proceso que lo indica la norma cómo hacerlo, y multiplicado por el cortante basal, ¿no es cierto? 10, con el valor de V sub X, determinar los desplazamientos en los diferentes niveles. 11, determinar los valores de R sub 0 y R, coeficiente de disipación de energía, ¿no es cierto? 12, del periodo T obtenido de vibración, el periodo fundamental de vibración de la estructura, T, obtenido y empleado en las expresiones anteriores, es un estimativo inicial para determinar las fuerzas a aplicar sobre la estructura con el fin de dimensionar el sistema de resistencia sísmica. Sin embargo, una vez dimensionada la estructura, debe calcularse el valor ajustado mediante la aplicación de un análisis modal o de la ecuación tal cosa esta o esta, y de esta manera, comparando con el estimativo inicial del valor del periodo fundamental, si el valor difiere, o es el valor encontrado ahora, ¿no? Si difiere con el inicial, si el valor difiere en un 10% con respecto al estimado inicialmente, debe repetirse el proceso de análisis, utilizando el último periodo como nuevo estimativo hasta lograr que converja en un resultado final dentro de una tolerancia del 10%. Entonces es un resumen al que se debe llegar, que no debe olvidarse uno que uno arranca con un periodo y hace todo el análisis estructural y contento. Luego nunca determina si de verdad ese periodo era eso, era o no era ese periodo fundamental. Entonces hay que revisarlo a la luz de estas expresiones que están dadas por la norma. Si este periodo nuevo, con base en lo que se tiene, está dentro de un 10% o menos,
de la diferencia con respecto al inicial, entonces puede decirse que ya se acepta, pero si está por encima del 10%, dice, no, hay que volverse a repetir y hacer los ajustes. Muy bien, jóvenes, no alcancé más a hablar con ustedes, realmente porque un poquito tarde. Quería yo mostrarles, de todas maneras, cómo hacer un predimensionamiento de las vigas, pero sí me gustaría, de todas maneras, que pudiéramos, a ver si de pronto está aquí, tal cosa, esquemas, columnas, esquemas. No tengo nada. Bueno, columnas, esquemas. Bueno, voy a utilizar de todas maneras, este esquema, a ver si de pronto... Pues el tiempo ha terminado, pero al menos dejemos como bosquejando algo. Y es lo siguiente, resulta que uno tiene que predimensionar las vigas, es decir, tiene que arrancar con un valor determinado. Ustedes saben que un pórtico, perdón, un pórtico, hablemos de este pórtico así. Digamos que aquí hay, y que aquí tenemos este nivel, bueno, dejémoslo así, de 4 niveles solamente, puede tener voladizos o no. De todas maneras, estas vigas pueden ser vigas cargueras o vigas de arrastramiento que hacen parte de un pórtico, ¿sí? Con las columnas respectivas. Entonces tenemos columnas y vigas, repito, que pueden ser vigas de carga o vigas cargueras o vigas de arrastramiento. Estas vigas, todas ellas, sean de una u otra consideración, ¿cierto? Como las columnas deben ser predimensionadas con un criterio, ¿no? Así, todas esas columnas, como las interiores, digamos, estas, deben ser predimensionadas. Es decir, uno debe arrancar con un valor para empezar a ver de qué forma, de qué tamaño va a ser estos elementos que conforman ese pórtico. Entonces, hay que predimensionar. Entonces, lo primero hay que predimensionar vigas, ¿no? ¿Qué es predimensionar? Pues darle una dimensión previa a una viga que tiene una base B y que tiene una altura H. Entonces, es necesario darles unas dimensiones previas para poder arrancar, para poder hacer algo. Tiene que entrar con algo. Tiene que entrar con algo, pero con un criterio, no inventarse. Decir, yo voy a poner esta viga de 25 y la altura se la voy a poner de 30. Bueno, pueda que para la altura tenga un criterio y dice, me voy a la tabla C95 y allá veo que H será mayor o igual que L sobre, dependiendo, 16 o 18.5 o 21, etcétera, todo dependiendo del elemento estructural, ¿no? O dividido entre 5 o entre 7, no me acuerdo qué es para voladizos. De todas maneras, este es el valor del denominador que va a variar, que va a tomar cualquiera de estos dependiendo del elemento de que se trate. Si es simplemente apoyada, Si es continua en un lado y simplemente apoya en el otro, Si es continua en ambos lados, es creo. Y si es voladizo, es o De todas maneras, uno puede encontrar el espesor con base en la luz. ¿Por qué? Porque conoce qué distancia tiene entre los ejes. Aquí tengo un pórtico 1, por decir algo, digo, una columna 1, un eje de columna 1, un eje de columna 2 y un eje de columna 3.
¿A qué distancia hay aquí? Pues 5 metros, 7 metros. Entonces, ese 7 metros será este. Dividido sobre 16 ya me está dando un valor del espesor que más o menos va a tener las vigas. Entonces, conocido el espesor, ¿cuál es la base? O al revés, le doy la base, ¿cuál es el espesor mínimo requerido? Entonces, lo más probable es que uno encuentre el H con base en este criterio de la tabla C95, ¿no? De la tabla C95A, si no estoy mal, de la norma NSR. Entonces, uno encuentra eso. Pero bueno, esa es una cosa. H. ¿Podría yo ubicar los aceros de refuerzo? Listo, ubico los aceros de refuerzo. ¿Con qué criterio coloco este valor? Con lo conocido, digamos, podemos decir que le colocamos 6 centímetros, o 5 mínimo minimorum, o 7, o bueno, si prevé que es doble armadura de refuerzo, que vaya a ver, si prevé que es doble armadura de refuerzo, ustedes saben que esto se iría al centro, y esto entonces implicaría que esto puede ser 8, 9, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras tiene que arrancar con un valor de D segunda, pongámosle de 6, ¿no? Entonces tendríamos que vamos a encontrar un D, que sería la altura efectiva. La altura efectiva, entonces ya la podemos encontrar, que sería D igual a H menos D segunda. Y D segunda será 6, será 5, será 7, etcétera. Ya podemos conocer la altura efectiva. Y entonces, de esa manera, podemos empezar a avanzar un poco más y decir que la viga va a estar cargada, que la viga la puedo considerar en dos extremos, ¿cierto? Digamos, una viga la puedo considerar simplemente apoyada, que sería un trabajo que tendría una viga, que casi poco se lo encuentra, pero uno tiene que considerar esa posibilidad de que sea simplemente apoyada, ¿no? Y que tiene uniformemente distribuida, ¿cierto? Y que esta carga va a ser W sub, y que esta va a ser el apoyo A, digamos, y el apoyo B. Y que de esto se va a desprender al hacer considerando que hay una luz L. Vamos a encontrar un diagrama de momentos parabólico. Y que ese diagrama de momentos parabólico va a tener un momento máximo que está en el centro de la luz. Y que ese momento va a ser M igual a W sub U por L al cuadrado sobre 8, ¿no es cierto? Para una viga simplemente apoyada es eso. Entonces, ¿qué tengo? Ya tengo una idea de un momento actuante. Ojo, que este es momento M sub 1. Momento M sub porque depende de la carga W sub. ¿Qué otro caso extremo puedo tener? El caso de una viga que está empotrada en los extremos a unas columnas que están llegando al nudo. ¿No? Ese es el otro caso. Entonces, yo tengo aquí y tengo aquí. ¿Qué está recibiendo? Aquí era simplemente apoyada. Aquí es una viga que está dentro de un pórtico y que está recibiendo la misma carga. Pongámosle la misma carga, ¿cierto? Tendremos una carga W sub. ¿Qué te vamos a tener? Vamos a tener una misma luz, pongamos la misma luz. Digamos que las columnas son tan robustas o tan rígidas que le ofrecen un gran empotramiento a la columna. ¿Por qué? Porque esta viga va a estar unida monolíticamente a las columnas. Entonces, seguramente son robustas y tienen una buena rigidez. La columna inferior como la columna superior con unas buenas rigideces arriba y abajo. Y la viga tiene su propia rigidez, digamos, rigidez de viga. Las otras serán rigidez de columna superior, de columna, digamos, rigidez de columna, ya sabemos que son columnas superiores e inferiores, puede que sean de diferentes dimensiones, pues sería columna superior y columna inferior. Pero de todas maneras están confluyendo en el nudo una viga que tiene una rigidez determinada y un par de columnas, en el peor de los casos, o puede ser una sola columna, el peor de los casos que sea una sola columna, porque este sea de terraza, entonces hasta ahí nomás llega. Pero puede ser que a la columna esté llegando otra viga del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Todos los elementos que llegan a este nudo, que llegaría una viga por la izquierda, digamos, y una viga por la derecha, y la columna por encima y por debajo, pues rigidizan a ese conjunto, ¿no? Pero bueno, por el momento no me quiero meter allí en esta parte, simplemente quiero es como hablar de esta situación. Si yo tengo esa situación, yo tendría un diagrama de momentos así.
Si es suficientemente rígido como para ofrecerle un grado de empotramiento perfecto, ¿no? Entonces tendría yo, perdónenme ese dibujo, es que realmente es complicado yo decir que le va a ofrecer un diagrama, un apoyo donde el momento en el apoyo, que antes era 0 y que solamente había momento en la luz, ahora este momento se disminuyó, se volvió pequeñito, y aquí hay un gran momento M sub U en el apoyo, que es un momento negativo, igual que acá, ¿no? Entonces sería este. Entonces tendríamos esta situación de momento M sub U negativo y un pequeño momento positivo aquí, M sub U positivo. La suma de los dos nos va a dar este gran momento, ¿no? O sea que, ¿qué valor generalmente tiene este momento negativo? Este tiene generalmente que es W sub U por L al cuadrado sobre 12, igual que del otro lado. ¿Y qué valor tiene el momento positivo aquí? Sería W sub por L al cuadrado sobre 24. Sobre 24, yo no me acuerdo exactamente, pero es fácil de deducirlo. ¿De dónde lo podemos deducir? Lo podemos deducir de que este momento completo de aquí a aquí, se llama todo ese momento, creo que se lo puede llamar momento estático total, que es igual a W sub U por L al cuadrado sobre 8, ¿no? Es igual a este. Y se llama momento estático total y es la suma de los momentos. Entonces, ese momento estático total que sale de ahí se deduce de aquí M sub 0, digamos M sub 0, perdón, es igual a W sub U por L al cuadrado sobre 8, es igual a la suma de los dos momentos, o sea, a la suma del momento negativo, a la suma del momento positivo, llamémoslo este, más la semisuma de los dos momentos negativos. Ya vemos como estamos en este nudo, así como dijimos acá, digamos que este nudo es A y que este nudo es B. Entonces diría yo que sería el M sub U en A negativo más el M sub U en B, que es negativo, y estos dos divididos entre 2 nos dan el momento estático total, ¿cierto? Cuando yo tengo una condición de igual empotramiento, como lo dije aquí, este momento de la derecha va a ser igual al momento de la izquierda, o sea, esta ordenada aquí es igual a esta ordenada. Yo puedo decir perfectamente que esa situación se presenta y puedo deducir un momento aquí, este momento llamémoslo M sub L, llamémoslo para decir que es el momento en la luz, ¿no? Momento en la luz, que sería este. Entonces, veamos a ver. Voy a borrar un poquito aquí arriba, como para ayudarme un poquito ahí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Para comprobar a ver si es cierto. ¿Qué pasa si me da W sub por L al cuadrado sobre 8? Entonces yo digo que M sub L es W sub L elevado al cuadrado sobre 24. Entonces diría yo que es W sub, perdón, voy a encontrar el M sub 0. Haciendo solamente la consideración de esto. ¿Qué voy a reemplazar? Este valor, que es este. Lo voy a colocar acá. Entonces vamos a decir que es W sub por L al cuadrado sobre 24. Ojalá me dé, pues yo no me acuerdo muy bien. Y este siguiente será la semisuma de los momentos negativos que están aquí. Es que tendré aquí, pues la semisuma va a ser igual al valor, ¿no? Ya porque yo tengo W sub por L al cuadrado sobre 12 más W sub por L al cuadrado sobre 12. Sí, que son los dos momentos divididos sobre 2. Entonces este es el doble, dividido sobre 2 me va a dar uno solo. Entonces tendría yo que M sub 0 sería igual a W sub por L al cuadrado dividido sobre 24 más W sub por L al cuadrado dividido sobre 12. ¿No? Entonces, miremos esta situación de qué nos da. Tenemos lo mismo. Entonces, 24 entre 12 da 2. Este haría 3. Sería 3 W sub
por L al cuadrado sobre 24, ¿cierto? Y entonces sería 24 entre 3 daría 8, o sea que nos daría W sub por L al cuadrado sobre 8, ¿cierto? Lo que confirma que este momento positivo es W sub por L al cuadrado sobre 24 y los momentos negativos son W sub por L al cuadrado sobre 12. Lo hacemos comprobando esta situación, aplicando esta expresión en la que preveemos que este momento estático total, que lo estamos definiendo acá, es W sub por L al cuadrado sobre 8. Entonces, de aquí podemos decir entonces que nuestra viga va a estar, digamos, en dos situaciones. Digamos, esta. Una es esta. ¿Cuándo? Cuando la viga es simplemente apoyada. ¿Qué momento tenemos? El momento grande en la luz y los momentos cero en los apoyos. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra situación, cuando la columna no es simplemente apoyada y hace parte de un pórtico y se une a unos nudos donde los elementos que están llegando ahí, que son columnas, son bastante robustos y rígidos y le ofrecen un gran empotramiento. ¿Qué empotramiento? Un empotramiento perfecto. Entonces, este momento negativo con empotramiento perfecto y este momento negativo también con empotramiento perfecto. No lo coloqué acá porque no me alcanza, pero es del mismo valor en el otro lado. ¿Listo? Entonces estoy en una situación donde vamos a pasar a la otra hoja. Estamos en una situación donde la viga es susceptible de estar, digamos, sometida a momentos positivos de ese orden y a momentos negativos de este orden, ¿no? De empotramiento perfecto o de momentos bajo la condición de una viga simplemente apoyada. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, estamos en esa incógnita. Entonces, ¿qué momento puedo tomar como para predimensionar? ¿Sí? Un momento M sub para predimensionar. ¿Sí? ¿Cuál sería ese momento? Si tengo yo que la viga en unos casos está sometida a W sub por L al cuadrado sobre 8. Eso es cuando la viga es simplemente apoyada. Y en otros casos, cuando el momento es negativo, digamos, y de empotramiento perfecto, y es W sub por L al cuadrado sobre 12. Entonces, ¿qué hago yo? Yo, Vicente Parra, yo hago este procedimiento, no se lo he copiado a nadie, lo hago y lo he hecho siempre cuando voy a predimensionar, empleo entonces digo, voy a tomar un momento que sea el promedio de los dos, ¿no? Que sea menor que pero mayor que este. Entonces, conclusión, el momento que yo tomo como momento M sub de predimensionamiento, digo que es W sub por L al cuadrado sobre 10, ¿cierto? Entonces, lo que promedio es el denominador, y 10 es que está entre 8 y 12. Entonces, este será el momento de predimensionamiento. Este momento será mayor que el momento en la luz de una viga simplemente apoyada, pero digamos sería, menor. Este momento es menor que este momento, pero a la vez es mayor que este momento de empotramiento. Entonces tomo ese valor y lo coloco como M de predimensionamiento, o sea que este sería el M sub actuante. ¿Actuante por qué? Porque es el que proviene de las cargas. Proviene de una carga W sub y proviene de una luz determinada. Entonces sería el momento M sub actuante para predimensionamiento. Entonces, ojo con que dejamos el M sub actuante. Pero entonces, de otro lado, tenemos que tener un momento resistente, un momento M sub resistente, ¿no? Y ese momento M sub resistente debe ser mayor o igual que el M sub actuante, ¿cierto? El M sub actuante. ¿Cuál es ese? El momento M sub actuante ya lo conocemos, que hemos llegado a W sub por L al cuadrado sobre 10. Veamos cuál es el momento resistente. El M sub resistente es conocido por ustedes en el curso precedente de concreto armado 1, que es igual a phi por R sub n por B y por D al cuadrado, ¿cierto? Acuérdense este phi Rn, que en el texto de Jorge Segura Franco es K por B y por D al cuadrado. De todas maneras, este phi Rn era un valor que lo encontrábamos en las tablas, no sé si estoy mal, de McCormack, del texto de McCormack, no,
otro texto, no me acuerdo dónde está eso. Ahorita se me pasa por alto. Ah, bueno, el texto que ustedes tienen. El texto de ustedes tienen, sí, el de McCormack, ¿no? Estoy tratando sí, el texto que en un momento dado esta niña Coral me lo copió, no me acuerdo cómo se llama ese. Bueno, en ese texto están en esas tablas, figura como phi-RN, pero también nosotros en las tablas Paz del Río figura como phi-RN. En todo caso, recuerden que phi-RN es igual al momento M sub U dividido entre B por D al cuadrado. Recuérdenlo, ¿cierto? Por transposición de términos. En todo caso, voy a tomar entonces el M sub U resistente, pero no cualquiera, sino el M sub U máximo. Tiene que ser el M sub U máximo. Y para que sea el M sub U máximo, tiene que ser entonces, ojo, este phi-RN sub N máximo. ¿Cierto? Y el phi-RN máximo estará en función de la cuantía máxima. Recuerden que phi-RN es igual, acuérdense, igual a phi por P por F sub Y por 1 menos 0.59 por P por F sub Y sobre F' sub C, ¿no es cierto? Esta era la fórmula que veíamos en el concreto armado 1. El phi-RN igual a phi por P por F sub Y, que multiplica 1 menos 0.59 por P por F sub Y sobre F' C. Entonces, si yo voy a ponerle el apellido de que es phi-RN máximo, tiene que estar en función de P sub N máximo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el F sub Y no puede ser sino F sub Y. Y P máximo aquí también. ¿Cierto? Máximo aquí. Y F sub Y sigue siendo F sub Y, F' C y el phi es phi. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el phi-RN máximo? Que lo requiero acá para encontrar el M resistente máximo. El M sub U máximo lo consigo con base en phi-RN máximo multiplicado por B y por D al cuadrado. Ojo, también podría ser el K máximo también en las tablas de Paz del Río, del texto de Jorge Segura Franco. ¿Phi-RN máximo o K máximo? Pero entonces yo sigo tratando con el término de phi-RN máximo porque con eso nos familiarizamos, ¿se acuerdan en el semestre? Phi-RN máximo, para encontrar el N, sin su índice máximo, pues era la expresión como la escribí inicialmente en color naranja. Pero si yo quiero un phi-RN máximo, tengo que estar en función de la cuantía máxima, afuera y adentro. Y una vez haya encontrado puedo garantizar que con esa cuantía máxima encuentro el phi-RN máximo y con ese phi-RN máximo encuentro el M sub U máximo. ¿Cierto? Y entonces, ¿cuál sería en últimas? Este momento resistente máximo, o sea, este momento M sub resistente, ¿cierto? Será el máximo, ¿no? Será el máximo, el M sub máximo. Y el M sub máximo será igual al phi-RN máximo, multiplicado por B y por D al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Llegamos a la conclusión de que este momento M sub resistente que lo estoy empleando aquí y que dice que debe ser mayor o igual que el momento actuante, resulta que este es igual a este. Entonces, ¿qué tengo ya? Ya tengo los valores. Ya puedo decir entonces que me permiten borrar un poquito aquí arriba para no irnos a otro lado, ¿no? Puedo entonces decir que reemplazando aquí colocando momento resistente que es phi-RN máximo multiplicado por B y por D al cuadrado, ¿cierto? Tiene que ser mayor o a lo sumo igual a este valor que es el momento actuante, que acabamos de encontrar aquí. Entonces tiene que ser igual, mayor o igual a W por L al cuadrado sobre 10. Y de aquí que yo tengo que conocer entonces
yo debo conocer el valor de phi RN máximo, lo puedo encontrar en una tabla, o lo puedo encontrar mediante esta expresión, encontrando la cuantía máxima. Y B es el que voy a encontrar, y D ya lo tengo. Y W ya la tengo, la carga. Y L también la tengo. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a despejar B. B, entonces, como mínimo, para quitarle el máximo, ¿no? Porque B sería, bueno, pongámosle, B debe ser mayor o igual que W sub por L al cuadrado sobre 10, ¿cierto? Y multiplicado por 1 sobre phi Rn máximo y por D al cuadrado. De esta manera puedo despejar yo el valor de B de la viga. Ah, que como el D. Ah, el D ya lo habíamos visto en la intención inicial de encontrar un D, ¿se acuerdan? Me acuerdo dónde era que estábamos, en otra parte. Aquí, donde decíamos que con base en la tabla C95A podemos encontrar el H y recurriendo a un D segunda podemos despejar el D. Entonces este D aquí sí ya está conocido. Ya pues me pasé del tiempo. Bueno, ya deben estar los otros compañeros que deben haber llegado. Qué vainas son. Yo me pasé del tiempo. Bueno, esa era la idea, de todas maneras, que encontráramos esto. En definitiva, esto quedó como muy feo. Echémosle un poquito aquí y miremos, a ver. En una nueva. Digamos que, entonces, la base de predimensionamiento de una viga sería entonces que B debe ser igual a la carga W sub U por la luz de la viga dividido sobre 10 multiplicado por 1 dividido entre phi Rn máximo y dividido entre D al cuadrado. Todos estos valores los podemos conocer. Todos estos, todos. Y de esa manera podemos despejar un valor inicial de la viga. Ah, la viga va a tener tanto. Entonces podemos aproximarnos con un primer valor, conociendo este. Otro caso sería al revés. Que diga, yo voy a arrancar con un valor mínimo de tanto y voy a ver qué altura tiene. Entonces habría que hacer la operación contraria, ¿no? Entonces habría que despejar D en función de todas estas variables y en función de B. ¿Listo? Hasta ahí llegamos, jóvenes. Un gusto. De todas maneras, seguimos comunicándonos. Yo pienso que por lo que conozco bastante, no sé, a ver si aquí está en este grupo, ¿dónde está? Aquí está. No lo encuentro. Bueno, de todas maneras, lo que ustedes decidan, algún compañero o compañera de ustedes que la consideren como vía para comunicarse conmigo y ponerse de acuerdo, decir, oh, todo el mundo estamos con estas dudas aquí, queremos reunirnos con el profe para que nos despeje. Pónganse de acuerdo que alguno de ustedes, de los que están aquí, podría ser representante del grupo o al que elijan ustedes, para que simplemente es para comunicarse conmigo y decir, mire, he hablado con mis compañeros y estamos de acuerdo que tal día nos dé el chance para reunirnos un rato para hablar sobre algunas dudas que tenemos. ¿Listo? Ahí dejamos, jóvenes. Ha sido un gusto. Síganse portando juiciosos. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, estamos ahí pendientes y... Muchas gracias, profe. Que lo pasen muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Que lo pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego. No me voy a ir porque yo creo que ya llegaron otros jóvenes del otro grupo y entonces no me voy a ir, me quedo aquí. Este es el mismo espacio donde hacemos la clase precisamente de 5 a 6.